Escuchas bien acá, ¿cierto? Perfecto. Listo, perfecto. Muchas gracias a todos, bienvenidos. Inicialmente quiero agradecerles por tomarse el tiempo y el espacio para conectarse a esta sesión de hoy. Entendemos que en ocasiones es bastante complicado por las distintas labores diarias que tenemos que ejecutar a diario. Entonces, realmente aprecio el tiempo que se están tomando. Esperamos que este espacio sea de máximo provecho. Como ya lo mencionó Jonathan, mi nombre es Andrés Beltrán, especialista en la plataforma Peer Cloud de Software One. El día de hoy venimos con una sesión puntualmente enfocada en uno de los módulos que tiene nuestra plataforma y la cual está enfocada, o ese módulo puntual se encuentra enfocado en todo el tema de administración de nuestro portafolio de nube. ¿Sí? Sin embargo, es importante que realicemos y revisemos unos datos previos antes de continuar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo se está comportando la adopción de la nube a través de las distintas organizaciones al día de hoy. ¿Sí? Primero, el primer punto que es importante tener en cuenta, en el 2017 las distintas organizaciones, las diferentes organizaciones, utilizaron 13 diferentes proveedores de nube, entre Amazon, Azure, Office 365, Salesforce, etcétera. ¿Sí? No significando que una organización utilice los 13, pero a nivel general 13 fueron los proveedores de nube utilizados por las distintas organizaciones en 2017. Y hay un tema puntual cuando nosotros hablamos de nube y es el tema de costos. Nosotros tenemos inicialmente un presupuesto definido para toda esta parte de administración de nube. Digamos, si yo voy a administrar, por ejemplo, Azure, voy a adquirir Azure, yo defino un presupuesto como organización para esa infraestructura. ¿Sí? Y resulta que vimos que en 2017 los costos de la nube resultaron ser entre 2 y 3 veces mayores de lo que realmente se tenía esperado y presupuestado para tal fin. ¿Sí? Esto se debe a distintos factores, control de nube, los servicios que estoy consumiendo, a veces no se tenía un completo seguimiento de esos servicios, lo que radica en el siguiente punto: el 75% de la adquisición de nube, de los servicios de nube, fueron no fueron aprobados, y quiero de pronto aterrizar ahí. Cuando se dice que no fueron aprobados, no significa que no se autorizó la compra, sino que no se hizo un seguimiento puntual a ese servicio. Planteo un ejemplo puntual. Supongamos que en nuestra infraestructura de Azure creamos una máquina virtual, la cual yo tenía destinada a ser ejecutada 8 horas al día, de 8 a 6. ¿Sí? De 6 a 2, de 2 a 10, en cualquier horario. Y resulta que por alguna razón la máquina se quedó prendida toda la noche. Ese consumo después del horario que yo tengo definido es consumo que me van a cobrar, y eso automáticamente se vuelve en una compra o una adquisición que no estaba aprobada dentro del presupuesto para ese servicio puntual de nube. Sino, entonces es importante de pronto hacer salvedad en ello. Adicionalmente, vemos que el 72% de las organizaciones no tienen información acerca de cómo predecir el uso futuro. Hoy estoy consumiendo X monto en mis servicios de nube. ¿Cómo sé yo cuánto voy a consumir con base en teniendo en cuenta el lineamiento que llevo siguiendo y el consumo que estoy teniendo? ¿Cuál puede llegar a ser la predictibilidad de consumo durante los siguientes 2 o 3 meses? Es algo que las organizaciones no tienen. Y entonces, cuando nosotros hablamos de nube, decimos, bueno, la nube tiene una serie de beneficios tecnológicos que como organización a mí me pueden beneficiar. ¿Sí? Es flexible, escalable, tiene distintas opciones para escoger, fácil de implementar. Si nosotros quisiéramos implementar cualquier tipo de servicio, lo podemos hacer con 2 o 3 clics y el servicio queda automáticamente implementado, ya listo para ejecución. Si lo comparamos con una implementación de un servicio on-premise, de un servicio en las instalaciones directamente de nuestra organización. ¿Sí? Implementar una máquina virtual en mi servidor físico, en mi organización, puede tomar mucho más tiempo, involucrando temas de licenciamiento, el especialista, la persona que lo va a instalar, bueno, etcétera. ¿Sí?
el punto es cómo nos aseguramos de que esos beneficios técnicos que el día de hoy la nube me está ofreciendo realmente cubren las necesidades que yo tengo como organización. Ya sé que la nube es flexible, ya sé que es fácil de implementar, pero ¿cómo puedo saber yo qué es lo que se está utilizando? ¿Cómo puedo saber yo quién en mi organización está utilizando esos servicios de nube? ¿Cómo puedo pronosticar y presupuestar esos servicios? ¿Cómo puedo tener control en los costos? Ahí es entonces donde nosotros entramos y decimos, necesitamos contar con una herramienta o con algo que nos permita a nosotros tener precisamente ese control, ¿sí? Y que el consumo de los servicios de nube al final del ejercicio pues no se nos desborde y no salga del presupuesto que yo tengo previamente definido para tal. Entonces entran tres preguntas principales, ya las mencionamos hace un momento, ¿sí? Primero, ¿qué es lo que estoy utilizando? ¿Estoy utilizando Azure, AWS o Amazon Web Services, Office 365? ¿Cuáles son los distintos proveedores de nube que yo estoy utilizando el día de hoy? Segunda pregunta, ¿quién lo está utilizando? Cuando nosotros hablamos de nube, lo primero de pronto que podemos asociar es el departamento de tecnología. Pero resulta que no solo el departamento de tecnología es aquel que se beneficia de los servicios de nube, sino que pueden ser absolutamente todos. Marketing, las distintas líneas de negocio dentro de la organización, el departamento de finanzas. Para plantear un ejemplo, si yo tengo una máquina virtual en Azure o en Amazon Web Services y tengo algún servicio que utilizan todos los empleados de la compañía, ya no estamos hablando de solo TI, sino de toda la organización como tal. Y tercero, ¿cuál es mi presupuesto y cuál es mi gasto? Yo tengo un presupuesto definido para la nube, tengo que compararlo con lo que realmente estoy gastando, ¿sí? Y ahí se involucran tres principales jugadores en la organización. Uno, claramente el equipo de tecnología. Segundo, el equipo de finanzas en temas de control presupuestal. Tercero, las líneas de negocio que hacen uso de los servicios de la nube que se estén utilizando. Entonces, entremos a revisar puntualmente este tema. Cuando nosotros hablamos de un proceso de una gestión de presupuesto y de gasto de nube, tenemos que tener definido un proceso que involucre tanto las personas o la gente que está dentro de la organización, los procesos que están definidos dentro de mi organización y claramente el ámbito tecnológico, el servicio que yo estoy implementando como tal. Cuando nosotros hablamos de gente, hablamos de las distintas líneas de negocio, quiénes son las partes interesadas en la organización, el departamento de tecnología. Cuando nosotros hablamos de definir un proceso, hablamos de definir primero un tema de planificación de recursos. ¿Cómo planifico yo cuáles son los recursos que voy a utilizar? ¿Cómo los puedo, digamos, aterrizar y asociar a un tema puntual, a un departamento puntual? ¿Cómo puedo priorizarlos? De pronto, si yo tengo unas líneas de negocio puntuales que utilizan más servicios de otro, ¿cómo puedo tener yo control de ello? ¿Y de qué manera puedo optimizarlos? ¿Cómo me aseguro yo que los servicios que están utilizando sean los adecuados? Y en caso tal que no sea así, que me dé visibilidad del tema para que yo los pueda optimizar, ¿sí? Y esa parte de visibilidad del tema entra en el tercer ámbito, que es el ámbito tecnológico. ¿Cómo puedo yo tener esa visibilidad? ¿Cómo puedo tener yo un análisis? Y cómo una plataforma me puede a mí proveer ideas o información acerca de qué es lo que estoy consumiendo y de qué manera lo puedo optimizar. Entonces, si nosotros lo vemos a nivel general y si nosotros lo aterrizamos sobre el primer punto, que es el de las personas, la gente que está involucrada, veíamos hace un momento los tres, digamos, departamentos principales, llamémoslo así. Primero, las líneas de negocio. Quienes utilizan los servicios de nube, ellos deben asegurarse de que los servicios que están implementando, pues claramente facilitan el trabajo para que ellos puedan entregar resultados adecuados. Analizan en cierto modo cuál podría llegar a ser la mejor opción de nube.
no en un nivel técnico, sino de pronto ya en un nivel digamos ya de usabilidad del servicio, ¿sí? Por ejemplo, si yo ya, digamos, tomando el mismo ejemplo de máquinas virtuales, si es una máquina, un servidor virtual específico que yo solo puedo montar en Azure o solo lo puedo montar en AWS y que efectivamente cuando yo lo utilice, pues cumpla con el tema de hacer fácil mi trabajo y poder entregar de una manera mucho más efectiva mis resultados, ¿sí? Entonces, entran esas líneas de negocio a analizar cuáles son los recursos que yo estoy consumiendo el día de hoy que realmente hacen y cumplen con la necesidad que yo tengo a nivel técnico. Entonces, digamos que estas líneas de negocio, si recordamos el slide anterior, estaría asociado a lo que son los beneficios técnicos que me ofrece la nube. Por otro lado, tenemos el departamento financiero y el departamento financiero claramente va a tener y querer tener control sobre todo lo que es costos, consumo por unidades de negocio, cómo puedo saber yo qué unidades de negocio están consumiendo servicios de nube, cuándo los están consumiendo, qué recursos puntualmente, en dónde estamos al día de hoy en temas de consumo y cómo voy a estar en temas de consumo en 2 o 3 meses, ¿sí? ¿Para efectos de qué? Para efectos de empezar a controlar la parte presupuestal de nube. Aquí entonces hablamos en ese slide anterior también de lo que serían las necesidades de negocio. En ese orden de ideas, el departamento de tecnología queda en medio de ellos dos. El departamento de tecnología involucra claramente ambas líneas, donde ellos deben asegurarse que esas necesidades de negocio que ellos tienen y esos beneficios técnicos que la nube me puede llegar a ofrecer, cumplan a cabalidad con las necesidades de negocio y puntualmente necesidades presupuestales en cuanto a la administración de nube. Y para ello entonces, el departamento de tecnología debe crear un proceso de administración de presupuesto y gasto, en donde deben planificar esos recursos, definir centros de costos, implementar una nube agnóstica independientemente de si es Azure o AWS, que cumple realmente cabalidad con esa necesidad que yo tengo como organización, ¿sí? Segundo, después de que ellos planifican esos recursos, que empiecen a tener herramientas para manejar la trazabilidad, que puedan crear reportes y alertas donde ellos puedan saber qué unidades de negocio están consumiendo qué recursos, ¿sí? Y al final del ejercicio, que ya con base en esos análisis, con base en esos reportes, ellos puedan tener un tema de reducción y optimización de recursos, ¿sí? Reducción y optimización de recursos, ¿sí? Que mediante distintas discusiones, después de que ellos realicen los análisis respectivos con cada una de las líneas de negocio y las partes interesadas, puedan definir, bueno, vamos a definir X presupuesto para esta línea de negocio que va a utilizar estos recursos puntuales, ¿sí? Entonces, en ese punto entramos nosotros como organización, como Software One, ayudar a nuestros clientes y básicamente lo hacemos mediante una metodología de 6 pasos, ¿sí? Un primer paso que involucra establecer la estrategia para moverse a la nube. Resulta que hoy no todos los usuarios están en la nube, no todos los clientes, no todas las organizaciones lo están, ¿sí? Hay algunos que de pronto son más escépticos, otros que por temas ya técnicos tienen que hacer un proceso de migración a la nube mucho más específico y detallado. Y ahí es donde entramos nosotros. Nosotros, a través de las distintas ofertas y servicios que tenemos al interior, podemos ayudarles a definir esa estrategia para moverse a la nube. Ayudarles a decir a ustedes qué cargas de trabajo realmente pueden mover, por qué un servicio que tienen en las instalaciones sí lo deberían mover y por qué razón no lo deberían mover, ¿sí? Y al final del ejercicio que cuando tengamos y cuando estemos en la nube, pues no vaya a tener yo ningún impacto a nivel técnico, que realmente que esa estrategia que yo tenga para moverme a la nube sea una estrategia adecuada con los recursos adecuados dentro de mi organización. Un segundo paso, ya después de que estamos en la nube, definir cuáles son los requerimientos de nube
y proceder con la compra de recursos, comprar lo que realmente necesito. Si yo voy a definir, digamos que tengo un presupuesto X para AWS y yo digo voy a montar estos servicios que de alguna forma nosotros les ayudemos a ustedes en todo el tema de planeación. ¿Qué servicios son los que va a mover? ¿Cuál es la mejor forma en que ustedes lo pueden adquirir? ¿Cuál es la mejor forma y la forma más costo efectiva en la cual lo pueden hacer, contemplando no solo la adquisición de los recursos, sino también otra serie de beneficios que les podamos brindar como proveedor de servicios de nube? Ya después de que entonces establecí mi estrategia para moverme a la nube y realicé la compra de los recursos, entra un tercer paso y es el de descubrir, estructurar y tener completa gobernabilidad sobre esos recursos de nube. ¿Sí? ¿Cómo los estructuro yo? ¿Cómo defino cuáles son los recursos que tengo? ¿Sí? ¿Cómo sé y cómo puedo tener control? Digamos, si estoy aplicando un tag o una etiqueta específica a un servicio para saber a qué departamento pertenece, que lo podamos hacer y cómo puedo tener yo ese control. ¿Sí? Y ese control entraría en un cuarto paso donde yo defino unidades de negocio para que esos recursos que ya estructuré y sobre los cuales ya tengo visibilidad, empiece a asignárselos a cada una de ellas. Creé una unidad de negocio llamada marketing, por ejemplo, y le asocié unos recursos de nube puntual. Creé una unidad de negocio, o ni siquiera una unidad de negocio, digámoslo así, un proyecto. Yo tengo un proyecto específico en mi organización y quiero asociarle unos recursos puntuales de nube. Hay unos recursos que están consumiendo y se los voy a asociar a ese proyecto. Entonces, que nosotros podamos crear esa jerarquía organizacional, llámese por centro de costos, por unidad de negocio, por proyecto, como nosotros queramos verlo. Por geografía podría ser otro ejemplo. ¿Sí? Después de que yo creo esa estructura, esa jerarquía organizacional, donde ya sé qué recursos tengo, ya los estructuré, ya los asocié, un quinto paso donde podamos establecer presupuesto a cada una de esas unidades de negocio. Muy bien, ya tengo una unidad de negocio que se llama marketing y resulta que esa unidad de negocio marketing va a consumir servicios de nube del 1 de febrero al 28 de febrero, $10,000, por ejemplo. Que yo coloque y establezca ese presupuesto y a mí me empiezan a llegar notificaciones de ese cambio de consumo, que si yo ya consumí el 10, el 20, el 50, el 70%, me empiecen a generar a mí alertas con base en ello. Finalmente, entra el sexto paso donde entramos a analizar y a optimizar el presupuesto y el gasto que se tiene en nube. Bueno, revisemos, ya asignamos un presupuesto para marketing, $10,000, pero resulta que en ese mes únicamente consumieron 8,000, al siguiente mes también, y la predictibilidad me dice que la línea de consumo va a ser de $8,000. Entonces, ese presupuesto lo podemos bajar a 2,000, presupuesto que podemos asignarlo a otro departamento, o en su defecto, podemos empezar a optimizar ese presupuesto y utilizarlo en temas de innovación y transformación del negocio al interior de la compañía. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros todo esto? Nosotros lo hacemos a través de nuestra plataforma PyraCloud. PyraCloud tiene un módulo puntual llamado Cloud Management, y este módulo de Cloud Management tiene una serie de funcionalidades y características puntuales que nos ayudan con todo esto que acabamos de conversar. Primero, incluye una calculadora de decisiones mediante la cual yo puedo definir cuál puede ser el mejor proveedor de nube a través del cual yo puedo adquirir cómputo en la nube. Si yo quiero adquirir una máquina virtual puntual o específica, si me sale más económica adquirirla en Azure o adquirirla en AWS, sencillamente ingreso las características de la máquina que yo necesite y la herramienta PyraCloud me va a otorgar y me va a brindar la información sobre qué proveedor me sale más económico, cuál es la mejor opción en ese caso.
Segundo, tenemos una característica llamada Tag and Resource Manager. Voy a mencionarlas acá como las vemos. De igual forma ya vamos a ver cómo trabajan en vivo. Este Tag and Resource Manager lo que me permite puntualmente es descubrir todos esos recursos que yo estoy utilizando de nube y asociarlos o aplicarles un tag específico. Cuando nosotros hablamos de un tag específico, una etiqueta, es una forma en que nosotros podemos renombrar ese servicio. Me explico. Ustedes crearon, digamos, storage, almacenamiento en Azure, ¿sí? Y el recurso se llama storage, pero de pronto conocerlo por el recurso se me complica mucho, o yo quiero definir, o yo sé que ese recurso de storage lo está utilizando puntualmente el departamento de finanzas. Entonces, a ese recurso le aplico un tag que se llame finanzas. A una máquina virtual que creé, le aplico un tag que llamado finanzas. A un tema de networking, le aplico un tag llamado finanzas, ¿sí? Al final del ejercicio, cuando yo filtre por finanzas, ya voy a saber qué recursos son los que está utilizando para poder empezar a tener control de cada uno de los departamentos o unidades de negocio al interior de la compañía. Entonces, este Tag and Resource Manager lo que me permite es precisamente realizar eso, el poder aplicar tags a los distintos proveedores de nube, permitiendo que de la misma forma estos tags se sincronicen con las distintas plataformas de nube. Que cualquier cambio que yo realice en nuestra plataforma Pure Cloud se vea automáticamente reflejada en la plataforma del proveedor de nube con el cual estemos trabajando. Mediante esto descubro los recursos. Siguiente paso es definir las unidades de negocio. Para estas unidades de negocio yo tengo una característica llamada Custom Group Manager. Este Custom Group Manager me permite precisamente definir esa jerarquía organizacional y yo puedo definirla como yo lo necesite, por geografía, unidad de negocio, centro de costos, proyectos específicos, etcétera. Y ya en un momento vamos a ver cómo funciona y cómo trabaja esta característica en vivo. Tercera característica llamada Cloud Budget Manager. Este Cloud Budget Manager me va a permitir, después de que ya descubrí los recursos y después de que ya creé mi jerarquía organizacional, asignar un presupuesto a esas jerarquías organizacionales. ¿Sí? Tener ese control de que si finanzas está utilizando un recurso puntual y yo definí un presupuesto de $1,000 para ellos, tener control de cuándo están utilizando ese presupuesto, durante qué periodo deberían utilizarlo y porcentualmente cuánto han avanzado, el 70, 80, 90% del presupuesto definido. Finalmente tenemos un Cloud Analytics, toda la parte de analítica de nube, como el mismo nombre lo indica, donde yo puedo ya mediante tableros personalizados, reportes gráficos, entrar a ver cómo se está comportando el consumo de nube dentro de mi organización. Tenemos una última que es el Cloud Tenant Setup. Esto ya es más en temas de configuración, una herramienta mediante la cual yo puedo asegurarme de que los recursos que se están sincronizando con Pure Cloud son los que yo necesito. Yo tengo 3 proveedores de nube. Mediante este Cloud Tenant Setup puedo confirmar que efectivamente los 3 estén configurados, se estén sincronizando correctamente para que al final del ejercicio, si yo realizo un cambio, que se vea automáticamente reflejado en la plataforma del proveedor de nube y pues digamos que pueda tener control de ambas plataformas, llamémoslo así, desde un único punto centralizado. Bien, entonces quisiera confirmar antes de si tienen alguna duda, alguna pregunta, no sé, Jonathan, si de pronto tú ves alguna pregunta dentro del panel de preguntas en este momento. Yo voy confirmando por acá también. Bien, en el momento no tenemos preguntas. De igual forma, ante cualquier inquietud que puedan llegar a presentar, por favor no duden en levantar la mano o escribirla y estaremos pendientes de la misma. Bien, entonces, ya entrando en materia y viendo cómo funciona la plataforma, quiero mostrarles en este momento el demo de nuestra plataforma Pure Cloud. Es el que estoy presentando en este momento puntualmente. Y quiero que empecemos a revisar cada una de esas características que acabamos de ver, ¿sí?
Primero hablábamos del Tag and Resource Manager. Digamos que en nuestra metodología de 6 pasos hablábamos de, primero, establecer una estrategia para moverse a la nube. Segundo, ya realizar la compra de los recursos de nube que puntualmente necesito. ¿Qué pasa después de que ya los adquirí? ¿Cómo empiezo yo a controlarlos? Entrábamos en el tercer paso, que es descubrir, normalizar y gobernar completamente esos recursos de nube mediante nuestro Tag and Resource Manager. Y en nuestra plataforma Peter Cloud lo vamos a ver puntualmente así. Tag and Resource Manager lo vamos a encontrar en 2 secciones diferentes. Para efectos prácticos son lo mismo. Lo único es que, digamos que están divididos en 2 columnas. Es más por tema de perspectiva. Me explico. Desde el Tag Manager, yo puedo tener control de todos y cada uno de esos tags que yo creo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a esperar a que cargue acá un momento. Mientras tanto les explico. Yo tengo un tag. Un tag comúnmente se compone de un tag key que se llama, que es, por ejemplo, sería departamento, y un tag value o un valor de tag que sería, por ejemplo, finanzas. Entonces, el tag key, como lo podemos ver acá, en estos primeros, se llama departamento. Y ese valor de tag puede ser finanzas, IT, legal, marketing, recursos humanos, etc. ¿Sí? Yo desde el Tag Manager lo veo a nivel de tags. Es decir, si yo creo un tag llamado departamento finanzas y este departamento tiene unos recursos específicos que yo pueda verlo desde el tag. ¿Sí? El Resource Manager es más un tema de perspectiva a nivel de recursos. Yo desde el Resource Manager veo es la lista de recursos y no puntualmente los tags. Sin embargo, desde aquí mismo yo puedo asociar un tag puntual. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Tengo estos 3 servicios de acá. Voy a seleccionar estos 2 servicios de Azure y estos 2 servicios de Amazon. Y este es el primer mensaje que queremos mostrarles mediante el uso de la plataforma. Ustedes pueden centralizar y asociar estos recursos mediante diferentes tags, independientemente de cuál sea el proveedor de nube. A hoy nos encontramos trabajando con Azure y Amazon Web Services. A futuro tenemos planeado involucrar más proveedores de nube para que ustedes tengan mayor control de esto a través de esos 13 distintos proveedores de nube que ya las organizaciones han venido utilizando. Entonces, supongamos que utilice estos 2 recursos de Azure, estos 2 de AWS, y yo sé que estos recursos los está utilizando el departamento. Voy a seleccionar el tag departamento y los está utilizando finanzas, por ejemplo. Entonces, yo escribo fin, me da la opción de crear un tag nuevo o selecciono sencillamente finanzas y hago clic en agregar tag. ¿Sí? Aquí me está agregando, me está generando unas alertas. Básicamente me dice estos recursos ya están asociados a un tag específico. ¿Sí? Sin embargo, voy a agregarlos y para que vean ustedes que el proceso de asociación de recursos es sencillo. ¿Sí? Entonces, si yo voy desde el Tag Manager, voy a encontrar un departamento finanzas. Y en este departamento de finanzas voy a encontrar esos 4 últimos recursos que acabo de agregar, los 2 de Azure más los 2 de AWS. ¿Sí? Entonces aquí yo empiezo a estructurar esos recursos. ¿Sí? Yo empiezo a crear tags específicos. ¿Sí? Yo puedo hacer clic acá, entonces crear un tag. Supongamos que voy a crear un tag que se llame igual departamento. Pero vamos a crear un valor nuevo. Supongamos que vamos a crear un departamento ventas. Entonces voy a crear ventas. Si se dan cuenta, aquí me aparece el campo que dice nuevo. Voy a darle guardar. ¿Sí? El nuevo tag ya se creó. Yo sencillamente desde el Resource Manager, desde el administrador de recursos, selecciono los recursos, digamos estos 4 nuevamente, y voy a moverlos a ese departamento que yo acabo de crear. Departamento, Sales y agregar tag. Aquí me dice que el proceso se completó exitosamente. Y en unos segundos, de hecho ya aparece acá, si se dan cuenta, está el departamento ventas
con esos 4 recursos que acabamos de agregar hace un momento. Entonces es la forma en cómo podemos estructurarlos de una manera mucho más eficaz, de una manera mucho más efectiva, y que yo sepa qué recursos de nube están utilizando cada uno de los departamentos dentro de mi organización. Yo puedo crear ese tag como departamento, puedo crearlo como proyecto, como geografía, como yo lo necesite, ¿sí? Yo defino cómo creo esa estructura organizacional, ¿sí? Aquí de pronto vemos por el nombre, pues, digamos a nivel de nombres de los recursos, un tema más complejo de entender, pero si lo vemos, digamos acá de tipo de recursos, yo ya veo acá que es una storage account de Azure, yo veo que es un health check de AWS y yo veo que es una instancia virtual, una máquina virtual reservada de AWS también, ¿sí? La forma en que yo puedo efectivamente buscar esos recursos, digamos, para estructurarlos, es, puedo buscarlos mediante estos filtros, llámese por proveedor de nube, como yo lo necesite, o si yo quiero buscarlo por una suscripción puntual dentro de esas plataformas, o por un grupo de recursos específicos, para que la forma de administrarlo sea mucho más fácil y mucho más efectiva. ¿Sí? Entonces, nuevamente, el Tag and Resource Manager me permite estructurarlos. El Tag Manager a nivel de tags. Resource Manager hace lo mismo, solo que a nivel de perspectiva, yo tengo visibilidad, es de los recursos que yo tengo. Ahora, hablábamos de que esta plataforma sincroniza esos tags que yo creo directamente con mis proveedores y mis plataformas de nube. ¿Sí? Las plataformas de nube también me permiten crear tags puntuales para administrar esos recursos. ¿Sí? Cuando hay algún tipo de conflicto, vamos a ver que tengo una alerta de conflictos acá. ¿Sí? En este caso puntual me está diciendo que hay un recurso que se está viendo afectado, este de acá, ¿sí? Y me dice, bueno, este recurso puntual en este momento tiene 2 tags específicos asociados. Este de acá, empecemos a definir y empecemos a trabajar cuál de estos tags es el que realmente se va a mantener, ¿sí? Para el final del ejercicio, yo no empezar a duplicar recursos dentro de un tag y que de pronto a nivel presupuestal se me empiece a duplicar también el presupuesto y el pronóstico que yo tengo de gasto para cada uno de esos departamentos. Entonces, desde acá yo puedo revisar esos conflictos de tags para que al final del ejercicio todo quede correctamente asociado a un tag puntual. Bien, después de que yo estructuro esos recursos, empiezo a crear mi jerarquía organizacional. Y esa jerarquía organizacional veíamos que se creaba desde nuestro Custom Group Manager. Haciendo la salvedad acá, todas y cada una de las funcionalidades que tiene la plataforma Pillar Cloud pueden ser accedidas desde los menús de la parte superior. Los invitamos a que puedan acceder de pronto a nuestra sección al blog, a la sección de webcasts, donde ya hay varios webcasts acerca del uso de Pillar Cloud para que ustedes también puedan saber cómo funciona nuestra plataforma y qué otras características adicionales funcionan e incluyen. Entonces, ya tenemos nuestro Custom Group Manager. Puntualmente para este demo que yo les estoy mostrando, está organizado por geografías, ¿sí? O los tags que se crearon por geografías. Entonces, tengo una región Norteamérica. Dentro de Norteamérica tengo una región o un grupo IT. Dentro de IT tengo un proyecto llamado ERP. Dentro del departamento marketing tengo un proyecto IoT, New Website, ¿sí? Entonces, aquí puntualmente está definido por geografía, departamento, proyecto, ¿sí? Pero ustedes pueden crear esa estructura como ustedes lo necesiten, ¿sí? Ya puntualmente nosotros habíamos creado una serie de tags, como lo vimos hace un momento, y asociado unos recursos a esos tags. Sin embargo, dense cuenta que aquí hay una serie de recursos que todavía están sin agrupar, ¿sí? Y es aquí en donde empezamos a tener todo ese control. Entonces, veamos primero la creación de la estructura. Yo encuentro un botón que dice editar estructura de grupo, ¿sí? Y encuentro precisamente toda esta estructura acá, Norteamérica, EMEA, LATAM, supongamos, vamos a agregar una nueva geografía, digamos geografía, lo que se llama Software One, por ejemplo, ¿sí? Dentro de Software One, voy a crear un nuevo departamento. Tengamos presente que estas etiquetas que están acá, geografía, departamento, proyecto, owner, son las que previamente
yo había creado en mi Tag and Resource Manager. Yo había estructurado en ese Tag and Resource Manager. Por ende, si yo asigno una geografía puntual o un departamento puntual y le tengo asociados unos recursos puntuales, automáticamente se van a ver reflejados en el consumo de estos departamentos. Pero más adelante vamos a ver cómo. Entonces, supongamos que ahora voy a agregar no una geografía, sino un departamento que se llame IT, por ejemplo. Y ese departamento de IT voy a agregarlo al equipo de Software One. Voy a agregar otro departamento que se llama Recursos Humanos. Igual, a IT. Voy a agregar otro departamento que se llame Ventas, asociado a Software One. Y dentro de IT voy a agregar un proyecto que se llame ERP. Acá está, lo asocio a IT. Si se dieron cuenta, esta estructura base de acá, yo la creé rápidamente. ¿Sí? No me tomó mucho tiempo crear esa estructura Software One que acabamos de crear acá. ¿Sí? Es un proceso fácil y la herramienta de por sí como tal, la plataforma es bastante intuitiva para que ustedes puedan realizar esta misma gestión. Entonces, bien, ya creé yo mi estructura, ¿sí? Con base en las etiquetas que yo haya creado en el Tag and Resource Manager, se van a asociar una serie de recursos, o puedo ir a la sección de grupo de recursos sin agrupar y empezar a asociarle recursos puntualmente. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que voy a agregar estos de acá, estos primeros 5, y estos 5 los voy a mover a Software One. Le voy a dar seleccionar, guardar, y supongamos que tengo otra serie de recursos adicionales. Voy a aplicar los filtros acá, vamos a ver si de pronto por Azure tenemos uno, sí. Bueno, en este caso no tenemos Azure, entonces vamos a filtrar puntualmente por Azure, de AWS no hay, filtramos por Azure puntualmente, y voy a seleccionar estos 3 recursos que, digamos, supongamos son los que está utilizando puntualmente el proyecto de ERP. Entonces, aquí vemos la estructura y selecciono ERP para que mueva los recursos a ese departamento. ¿Sí? Entonces, ya aquí yo empiezo a crear la estructura y a asociar los recursos de nube que yo tenga puntualmente. ¿Sí? Después de que yo ya tengo esa jerarquía organizacional, que ya estructuré mis recursos y ya los asocié a esa misma jerarquía, empiezo yo entonces con el tema de asignación de presupuestos a esos departamentos. ¿Sí? Lo puedo hacer desde acá, un botón que me dice Assign Budgets o asignar presupuestos, o en el menú en la parte superior vamos a encontrar un Cloud Budget Manager que veíamos. Y en este Cloud Budget Manager yo voy a encontrar la misma jerarquía organizacional que recién acabamos de crear. Aquí aparecen las regiones que figuraban en el demo, no aparece la que acabamos de crear porque aún no le hemos asignado un presupuesto. Vamos a hacer ese proceso en este momento. Yo encuentro un botón que dice agregar presupuesto, veo uno que dice Software One, voy a hacer clic en agregar y Software One va a consumir, supongamos, $10,000. $10,000 que va a consumir en este periodo. Por temas de demo, estos campos están bloqueados. Sin embargo, en la plataforma real yo puedo definir cuáles son las fechas que van a consumir ese recurso o ese presupuesto que estoy asignando. Y el correo electrónico de la persona que va a recibir las notificaciones. Hago clic en guardar. Y entonces aquí en la parte inferior ya ahora sí lo vamos a encontrar. Aquí vemos Software One, $10,000 que va a consumir y qué porcentaje de consumo lleva. Aquí eventualmente pues no hemos tenido ningún consumo, pero dense cuenta que en estos otros sí. Por ejemplo, en el departamento que dice de Europa y Medio Oriente. Aquí sí veamos que llevan un 10% de consumo del presupuesto general y estos 3 departamentos han consumido recursos de esta forma puntual. ¿Sí? Entonces, si pongamos, yo ya sé si es mis presupuestos, yo ya dije que Software One tenía $10,000, pero acá vemos esta geografía puntual con un recurso. Yo quiero saber cómo así que llevan el 15%, bajo qué consumo llevan ese 15%. Entonces yo encuentro una sección que dice ver detalles, donde me dice cuánto fue lo planeado y lo que yo asocié a
a esa región puntualmente bajo el tema presupuestal, yo le definí $8.000. ¿Cuánto ha venido siendo el consumo? ¿Y cuál es la predicción de consumo que van a tener? Adicionalmente, voy a encontrar cuáles son los grupos y los recursos que están utilizando puntualmente esos de los que está haciendo uso puntualmente este departamento. ¿Sí? Entonces yo ya empiezo a tener completa visibilidad de qué departamentos están consumiendo qué recursos. Por ejemplo, dense cuenta que aquí vemos que este departamento de IT de esta región APAC ya lleva el 78% consumido. Empezamos entonces a tener ese control a nivel numérico. ¿Sí? Yo puedo generar alertas, yo puedo decir, si se dan cuenta que el 78% está en amarillo, porque aquí me está diciendo que me empieza a generar esa alerta de amarillo a partir del 75. Pero yo puedo editar esto como yo lo necesite. Supongamos que yo lo voy a colocar acá al 80 y le voy a dar guardar. Entonces aquí automáticamente dense cuenta que ese color amarillo cambió al color azul. ¿Sí? Que es el que ya me está diciendo por encima del 65. Yo puedo gestionar esas alertas como yo lo necesite. Ahora, yo puedo asociar este tema presupuestal, llámese por cada una de esas geografías que acabo de crear o esa estructura organizacional que creé, o puedo hacerlo sencillamente por proveedor de nube. ¿Sí? Vemos que en nuestro demo tenemos dos suscripciones asociadas, una de Azure y otra de Amazon Web Services. Y yo voy a decir de Azure, o bueno, de Azure llevo consumido el 1%, de AWS el 10%, y funciona exactamente igual. Agrego presupuesto, pero entonces yo ya empiezo a asociar presupuesto puntualmente a una suscripción o a un proveedor de nube específico. Y si tengo varias suscripciones, como es en este caso de acá que dice Pira Cloud Demo, puedo asociar recursos de la misma forma a cada uno de ellos para tener un control mucho más detallado incluso. Bien, ya tenemos entonces definidos o si trabajamos, digamos, la metodología de 6 pasos, los dos primeros, establecer esa estrategia para moverme a la nube. Segundo, comprar de una manera efectiva los recursos de nube. Tercero, descubrir esos recursos que ya adquirí, lo que hacemos con nuestro Tag and Resource Manager. Cuarto, crear esa jerarquía organizacional mediante nuestro Custom Group Manager, definir, digamos, unidades de negocio puntuales. Quinto, definir presupuestos a cada una de esas unidades, que es lo que acabamos de ver, que hace nuestro Cloud Budget Manager. Y entra el último paso, que es el de Cloud Analytics. ¿Cómo puedo tener yo control puntual de qué es lo que estoy consumiendo? Entonces, para eso, nosotros vamos a tener un tablero de consumo mediante el cual yo voy a tener toda esa información y toda esta data. ¿Sí? Lo importante de esto y una de las ventajas que nosotros es que este tablero es un tablero que me puede brindar a mí una vista consolidada, ¿sí? Que es uno de los diferenciales que manifiesta esta plataforma versus otros proveedores u otras ofertas de herramientas que se ofrecen en el mercado, ¿sí? Las distintas herramientas lo hacen de manera individual, pero aquí yo tengo una vista consolidada de recursos de nube. Yo puedo ver esa vista consolidada, todo lo que yo tengo de nube, qué es lo que estoy consumiendo. Aquí puntualmente cuánto consumí en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Y dense cuenta que esto que ya parece sombreado, febrero, marzo y abril, es lo que me cuenta como predicción. ¿Sí? Este es el consumo que usted va, digamos, a consumir contemplando la línea que usted ha venido teniendo, ¿sí? De consumo. Me muestra gráficamente cuánto he venido consumiendo digamos, de Azure, puntualmente si lo tengo en un Enterprise Agreement, cuánto de Amazon Web Services lo vemos por acá, todo en una sola vista y todo en una sola gráfica. Ahora, yo puedo claramente filtrar. Supongamos que yo quiero ver cuánto ha sido mi consumo de Enterprise Agreement, por ejemplo, de consumo de Azure, puntualmente hablando, si lo vemos en Enterprise Agreement. ¿Sí? Entonces, primero, ¿qué es lo que voy a encontrar? Información acerca de cuánto es el consumo que he venido teniendo mes tras mes. ¿Sí? Y adicionalmente, pues en colores me va a definir y me va a establecer el tema de cuáles son los recursos que estoy utilizando. ¿Sí? Por ejemplo, este azul claro lo hemos relacionado con máquinas virtuales y tiene un consumo de $17,000.
Por acá este morado es Visual Studio, un consumo de $940. Esos fueron los consumos eventualmente mes tras mes. Y si yo hago un doble clic, por ejemplo, en octubre, me va a mostrar el consumo día por día y de igual forma segmentado por cada uno de los distintos recursos que se hayan consumido. Segundo, me va a mostrar un tablero por suscripción. Si yo tengo varias suscripciones creadas dentro de mi plataforma de Azure puntualmente, llamemos suscripciones, centros de costos que yo puedo crear dentro de Azure, me va a determinar cuáles son esas suscripciones y cuánto ha venido siendo el consumo de cada una de ellas. Me puede mostrar el caso por departamento, cuando yo creo departamentos dentro de mi suscripción. Y supongamos que en este caso yo hago un doble clic en departamento, me va a mostrar el nombre del usuario que está haciendo uso de los recursos. Entonces vemos acá un usuario llamado Bohan, otro Johan. Este usuario de Johan está utilizando o ha consumido o ha habilitado recursos equivalentes a $177.900 aproximadamente. Este segundo por 5.200. ¿Sí? Entonces, aquí yo sé quién lo está utilizando, cuándo lo está utilizando. ¿Sí? Por Meter Category, que se llama básicamente, o traducido por servicio puntualmente, y eso es muy importante saberlo, cuánto estoy consumiendo yo en máquinas virtuales, en sitios web, almacenamiento, networking y demás. ¿Sí? Si yo hago un doble clic en máquinas virtuales, me muestra eventualmente cuáles son esas máquinas virtuales que estoy consumiendo, de 12, de 4 a 4, etcétera. ¿Sí? Y claramente la lista de recursos. Toda esta parte analítica, yo puedo filtrarla por todo lo que yo acabo de crear, ¿sí? Entonces, si yo tengo un tag específico, ¿sí? Y yo creo un tag que se llama Departamento Marketing, filtro y hago la búsqueda y me va a asociar los recursos que ese departamento marketing está consumiendo. ¿Sí? O si yo quiero mirarlo por algún grupo de recursos específico, si yo quiero mirarlo por alguna suscripción específica, por algún departamento específico, puntualmente en tema presupuestal, si yo tengo definidos presupuestos para cada uno de ellos, ¿cómo lo puedo ver? ¿Sí? Entonces, acá en Custom Group, recordemos que en nuestro Custom Group Manager yo creo una serie de grupos. Entonces yo veo acá, región APAC, APAC IT el proyecto de robótica, EMEA Finance, Vamos a ver si vemos acá la que creamos hace un momento. Dense cuenta. Software One, creamos un departamento de recursos humanos, un departamento de IT, y dentro de IT creamos un proyecto de ERP. Filtremos por ERP. Vamos a buscar, voy a quitar este filtro adicional, vamos a ver si de pronto por los recursos que asociamos a algún consumo, en este caso no, de pronto por los recursos que seleccioné aleatoriamente, pero dense cuenta que yo puedo filtrar por todo eso que yo creé hace un momento, ¿sí? Esto me va a permitir a mí tener completo control y completa gobernabilidad sobre todos y cada uno de los recursos de mis distintas plataformas de nube que yo tengo. Entonces, si nosotros lo vemos a nivel general, en cierto punto ya tenemos esas preguntas que veíamos al principio, ya las tenemos resueltas, ¿no? ¿Qué es lo que estoy utilizando? Ya sé qué es lo que estoy utilizando porque tengo una transparencia sobre todos los recursos de nube a nivel general. ¿Quién lo está utilizando? Ya lo sé. Visibilidad dentro de los usuarios de nube, qué usuario está consumiendo, qué recursos y más allá de eso, qué unidades de negocio, qué departamentos, qué proyectos están consumiendo, qué recursos. Y cuál es mi presupuesto y gasto mediante nuestro Cloud Budget Manager, poder tener un control de qué estoy gastando, cuál es mi presupuesto y adicionalmente, pues proactivamente saber cuál va a ser el uso futuro, tener, digamos, información de predictibilidad versus los recursos de nube que muy seguramente yo voy a utilizar para estar preparado en tema presupuestal. Esto es lo que nosotros queríamos compartir con ustedes acerca del uso de nuestra plataforma Pure Cloud. Pueden, por favor, si ustedes están interesados en esta plataforma, nosotros podemos habilitarles acceso a este demo para que ustedes puedan jugar con la herramienta, ver que el proceso es sencillo y fácil de administrar, de utilizarlo. Lo podemos habilitar por 30 días.
O incluso podríamos incluso habilitar un demo en vivo de 30 días también para que ustedes utilicen estas mismas herramientas, pero con sus recursos, con la información de sus suscripciones de Azure, independientemente de si fueron adquiridas con el equipo de Software One o con otro proveedor, no importa, podemos habilitarles este demo para que ustedes puedan utilizarlo y puedan ver que esta herramienta realmente puede ser beneficiosa para ustedes, no solo para tener control de consumo, sino para que ustedes realmente puedan administrar ese presupuesto y ese gasto que tienen en tema de proveedores de nube. Esto era lo que queríamos compartir. Con esto finalizo. No sé, Jonathan, si de pronto ves alguna pregunta en el tablero de preguntas. Yo por acá no veo ninguna. Gracias, Andrés. Pues estoy revisando y no tenemos preguntas por el momento. De igual forma, pues no me queda más sino agradecerte por apoyarnos en esta sesión. Recordarles a todos que si tienen algún tipo de pregunta, solicitud o sugerencia en este caso, pueden escribir al correo de Andrés, es andres.beltran@softwareone.com. De igual forma al correo info.co@softwareone.com. De igual forma, también pueden ingresar a nuestro blog de tecnología y de negocios en la ventana Contáctenos. Allí ustedes podrán también encontrar la grabación de esta sesión, de este webcast. Ahí también pueden encontrar las preguntas, solicitudes o sugerencias ingresando a la opción de Contáctenos nuevamente. Los invito a diligenciar la encuesta que saldrá a finalizar esta sesión. Su opinión es muy importante para nosotros y una vez más, gracias por confiar en SoftwareOne, su aliado de negocios. Muchas gracias, Andrés, por apoyarnos en esta sesión. Vale, muchas gracias a todos. Los correos que acaba de mencionar Jonathan los estoy en este momento proyectando también para que puedan tomar nota de ellos. Y nada, nuevamente nada más me queda agradecerles por tomar este espacio para unirse a la sesión. Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, escríbanos a estos correos y estaremos más que pendientes para ayudarles en cualquier proceso que puedan y quieran implementar con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos, que estén muy bien. Gracias y que tengan un muy feliz día.